En el vasto universo de las artes marciales y el cine, pocas figuras han dejado una huella tan profunda y duradera como Bruce Lee. No era simplemente un actor ni un luchador, era una fuerza de la naturaleza. Su sola presencia bastaba para electrizar una escena, y cada uno de sus movimientos parecía coreografiado por la perfección misma. Su cuerpo, ligero pero potente, era un instrumento afinado con años de disciplina, sudor y estudio, con una velocidad que desafiaba la percepción humana y una mirada intensa capaz de comunicar fuerza, sabiduría y desafío. Bruce se convirtió en un fenómeno sin precedentes. Trascendió la pantalla para convertirse en símbolo de libertad, de identidad y de lucha interior. Fue el puente entre Oriente y Occidente, entre la tradición y la modernidad, entre la acción física y la reflexión filosófica. Pero el mundo entero quedó paralizado cuando el 20 de julio de 1973, en pleno auge de su carrera, se anunció su repentina muerte. Tenía tan solo 32 años. La causa oficial: edema cerebral, una inflamación súbita y letal del cerebro. Sin embargo, esa explicación nunca satisfizo del todo. Desde entonces, su muerte ha sido objeto de debate, de misterio, de teorías que van desde lo clínico hasta lo conspirativo. Durante más de 5 décadas, la figura de Bruce Lee ha permanecido envuelta en una mezcla de admiración y preguntas sin respuesta. Su legado no ha dejado de crecer, pero tampoco las sospechas que rodean sus últimos días. Algunos han atribuido su muerte al uso accidental de medicamentos, otros al sobreesfuerzo físico al que constantemente sometía su cuerpo, e incluso han surgido voces que plantean posibles atentados, sabotajes o venganzas ocultas. Lo cierto es que Bruce no era una figura común. Incomodaba a la industria, desafiaba a los poderosos, rompía moldes culturales en una época donde los estereotipos eran ley. Su vida no fue lineal ni predecible, y su muerte, en muchos sentidos, parece reflejar ese mismo patrón. Pero para entender lo que realmente ocurrió en sus últimas horas, primero debemos regresar al principio, porque detrás del ídolo, del maestro marcial, del actor y del mito, existía un ser humano con contradicciones, aspiraciones y luchas internas. Solo al comprender quién fue Bruce Lee desde sus raíces, desde sus primeras influencias hasta sus últimos días, podremos acercarnos con mayor claridad a ese misterio que aún sigue abierto. Este no es solo un relato sobre una muerte inexplicada, es una historia de vida que redefinió la cultura moderna. Bruce Lee vino al mundo el 27 de noviembre de 1940, en la ciudad de San Francisco, California, en el seno de una familia que ya llevaba el arte en la sangre. Su nacimiento coincidió con el año y la hora del dragón, un símbolo de poder y destino en la astrología china. Fue bautizado como Li Yunfan, que puede traducirse como el regreso triunfal. Y en retrospectiva, ese nombre parecía una profecía. Su padre, Li Hoi-chuen, era un prestigioso cantante de ópera cantonesa y actor, y su madre, Grace Ho, provenía de una familia con una mezcla de herencia europea y china, lo que le dio a Bruce una identidad cultural dual desde el inicio. Apenas unos meses después de su nacimiento, la familia regresó a Hong Kong, que sería el verdadero escenario de su infancia. Allí, Bruce creció rodeado de luces de estudio, cámaras, sets de filmación y actores. Para muchos niños, los juegos eran en parques o calles. Para él, los juegos eran entre bambalinas y claquetas. A los 6 años ya estaba actuando, y su talento natural frente a la cámara no pasó desapercibido. Interpretaba a menudo a niños traviesos, rebeldes,
marginales, roles que, curiosamente, presagiaban el carácter inquieto que lo acompañaría toda su vida. Pero fue en 1950, con solo 10 años, cuando su interpretación en la película The Kid lo consagró como estrella infantil y le valió el apodo que jamás lo abandonaría, Xiao Long, el pequeño dragón. Un nombre que más adelante simbolizaría su impacto, su energía y su inevitable destino de leyenda. A lo largo de su infancia y adolescencia, Bruce participó en más de 20 películas, consolidándose como una figura reconocida en el panorama cinematográfico de Hong Kong. Su rostro era familiar, su presencia magnética, y parecía que el éxito estaba asegurado. Pero la fama temprana no lo protegió de los problemas reales del mundo. Hong Kong, en los años 50, era un lugar marcado por la desigualdad, la tensión social y el crecimiento desordenado. En medio de ese entorno, Bruce desarrolló un carácter impetuoso, rebelde, difícil de controlar. Su carisma natural lo hacía destacar, pero también lo ponía en conflicto con sus pares. Comenzó a involucrarse en peleas callejeras, a desafiar la autoridad y a formar parte de pandillas juveniles que lo llevaron a enfrentamientos frecuentes con la policía. Fue entonces cuando sus padres, preocupados por el rumbo que tomaba su vida, decidieron buscarle una vía de escape, una forma de canalizar su energía inagotable. Así conoció el Wing Chun, un estilo tradicional de Kung Fu, bajo la tutela de uno de los más grandes maestros de la historia, Ip Man. Lo que empezó como una necesidad de defensa, pronto se transformó en pasión. Bruce no solo aprendía técnicas de combate, absorbía filosofía, disciplina, control mental. Se enamoró de la esencia del arte marcial como camino de transformación personal. Pero la historia de Bruce no se limitó al dojang o al set de grabación. En paralelo a su formación en artes marciales, encontró otro escenario donde brillar, el salón de baile. En un giro inesperado, se convirtió en un talentoso bailarín de cha-cha-cha, un estilo que dominó con una destreza poco común. En 1958, con apenas 18 años, ganó el Campeonato de Baile de Hong Kong. Muchos lo vieron como una excentricidad más. Otros comprendieron que había algo más profundo en ese dominio del ritmo, la coordinación, el equilibrio. Para Bruce no existía diferencia entre un giro en la pista y un golpe en el combate. Ambos exigían precisión, presencia, control absoluto del cuerpo. Esa mezcla entre lo artístico y lo físico sería, más adelante, una de las marcas de su estilo único. Porque para él todo era movimiento, todo debía fluir, todo debía adaptarse al instante. Su cuerpo era un instrumento de expresión, y él se dedicó con obsesiva perfección a afinarlo hasta el límite de lo humano. Sin embargo, ni siquiera el cuerpo aparentemente invencible de Bruce Lee estaba a salvo de las consecuencias del esfuerzo extremo. En 1970, durante una intensa sesión de entrenamiento con pesas, parte de su rutina diaria para alcanzar niveles de fuerza y resistencia más allá de lo convencional, algo salió mal. Un mal movimiento, una carga excesiva, un instante de descuido, y el resultado fue devastador, una grave lesión en la zona lumbar. El diagnóstico médico fue contundente: daño severo en los discos intervertebrales, afectando el sacro y comprometiendo los nervios espinales. Los médicos fueron tajantes: si lograba volver a caminar con normalidad, ya sería un milagro. «Olvídate de pelear», le dijeron. Para cualquiera, aquello habría significado el fin. Para Bruce fue el inicio de una transformación. Aislado en cama, enfrentando no solo el dolor físico, sino también la amenaza de perder su identidad como artista marcial, Bruce Lee
hizo lo que muy pocos habrían hecho. Se volcó al estudio. Transformó su habitación en un laboratorio de pensamiento. Durante cerca de 6 meses, escribió sin parar. Llenó cuadernos enteros con ideas, esquemas, pensamientos filosóficos, reflexiones personales y análisis técnicos sobre combate, mente y cuerpo. Leía filosofía taoísta, budista, textos occidentales, tratados de estrategia, anatomía humana. Cruzaba conceptos, los reinterpretaba y los fusionaba con su visión de las artes marciales. Ese periodo de introspección no fue tiempo perdido. Fue un renacimiento intelectual. De ese encierro doloroso nació lo que más tarde se conocería como el Tao of Jeet Kune Do, una obra monumental que no solo define su visión del combate, sino que eleva las artes marciales a un plano filosófico y espiritual. Para Bruce, pelear no era golpear, era comprender el instante, adaptarse al cambio, borrar la forma para encontrar la esencia. En ese libro dejó escrito lo que quizá fue su mayor legado. Vacía a tu mente, sé amorfo, moldeable, como el agua. Ese mismo año, mientras su cuerpo se reconstruía con lentitud, su vida personal daba un giro decisivo. Se casó con Linda Emery, una joven estadounidense que había sido una de sus alumnas y que con el tiempo se convertiría en su apoyo más firme, su confidente y la madre de sus 2 hijos, Brandon, nacido en 1965, y Shannon, en 1969. Linda no solo entendía el mundo de Bruce, lo compartía. Con ella, Bruce encontró un espacio de paz y contención, aunque su naturaleza inquieta nunca le permitió instalarse del todo en una vida familiar tradicional. Su mente no descansaba. Siempre pensaba en el siguiente paso, en cómo evolucionar, en cómo romper con las limitaciones que le imponían los sistemas establecidos, ya fueran culturales, raciales o artísticos. Ese impulso lo llevó nuevamente a un escenario que cambiaría su destino. Durante una exhibición de Kung Fu en Long Beach, California, Bruce realizó una demostración que dejó al público sin aliento. Su velocidad, control y precisión eran sobrehumanas. Entre los espectadores se encontraba un productor de televisión que vio en él algo más que un artista marcial. Vio una estrella. Pocos meses después, Bruce fue contratado para interpretar a Kato, el enigmático y hábil compañero del protagonista, en la serie The Green Hornet, el avispón verde. Aunque su papel era secundario, Bruce se robaba cada escena. Su personaje era rápido, letal, elegante. Era la primera vez que millones de espectadores estadounidenses veían a un hombre asiático retratado como héroe, no como villano, sirviente o estereotipo. Bruce no solo rompía huesos en pantalla, también rompía paradigmas con cada aparición. Sin embargo, el reconocimiento no se tradujo en estabilidad. El avispón verde fue cancelada tras una sola temporada, y Hollywood, anclado aún en prejuicios raciales, no estaba preparado para convertir a un asiático en protagonista de sus películas. Las puertas que parecían abiertas se cerraron una tras otra. Bruce, una vez más, tuvo que reinventarse. Comenzó a ofrecer clases privadas de Jeet Kune Do, el estilo de combate que él mismo había creado, a estrellas de Hollywood como Steve McQueen, James Coburn y Roman Polanski. Su reputación como entrenador creció rápidamente. Los actores no solo admiraban su destreza física, sino también su mente aguda, su disciplina y su enfoque filosófico del combate. Poco a poco, comenzó a obtener pequeños papeles en cine. Uno de los más recordados fue en Marlowe, 1969, donde su personaje arrasa una oficina con una mezcla letal de karate y kickboxing. Aunque breve,
Aquella escena fue una declaración de intenciones. Bruce no estaba dispuesto a ser relegado al fondo del plano. Su talento era demasiado grande para permanecer en segundo plano. Pero las oportunidades reales seguían sin llegar. Cansado de esperar el reconocimiento que merecía, tomó una decisión audaz y arriesgada: dejar Hollywood atrás y regresar a Hong Kong, la ciudad que lo había visto crecer, con la esperanza de construir allí la carrera que América le negaba. Y así fue como, en 1971, Bruce Lee volvió a su tierra natal, sin imaginar que estaba a punto de convertirse en una superestrella mundial. Su primer proyecto fue The Big Boss, Karate a muerte en Bangkok, una película modesta, con bajo presupuesto y producción local, pero que cambiaría la historia del cine de acción. Desde la primera escena, la pantalla ardía con su presencia. No era solo un luchador, era un fenómeno visual. Su estilo era diferente a todo lo visto antes, auténtico, visceral, impredecible. La película fue un éxito arrollador en Asia y marcó el inicio de una nueva era para el cine de artes marciales. Al año siguiente, Bruce consolidó su leyenda con Fist of Fury, Furia Oriental, una cinta más ambiciosa, más violenta y también más simbólica. Allí, Bruce no solo peleaba, expresaba rabia, orgullo cultural, resistencia. Cada golpe tenía un peso emocional. Era un héroe que hablaba por su gente, que desafiaba la opresión con los puños, pero también con el alma. Su popularidad creció a una velocidad incontrolable. Aprovechando el impulso, fundó su propia productora, Concord Productions, y tomó el control absoluto de su siguiente película, Return of the Dragon, El regreso del dragón. La escribió, la dirigió, la coreografió, la protagonizó. Fue su visión sin filtros, y en ella se dio uno de los combates más icónicos de la historia del cine: Bruce Lee contra Chuck Norris en el Coliseo romano. Una escena que no solo mostró técnica impecable, sino también respeto mutuo, teatralidad y filosofía en movimiento. Hasta hoy es considerada una obra maestra del combate en pantalla. Pero Bruce no se detuvo allí. Su ambición era más grande. Quería conectar el cine oriental con el occidental. Quería ser el puente. Su siguiente proyecto, Enter the Dragon, Operación Dragón, fue precisamente eso: una coproducción entre Warner Bros. Y Estudios de Hong Kong, la primera de su tipo. Una película diseñada para conquistar el mundo, con una estética más pulida, un mensaje más universal y una narrativa que combinaba acción, espionaje y filosofía. Enter the Dragon prometía convertir a Bruce Lee en una leyenda global. Y así lo habría hecho, de no ser porque el destino, cruel y misterioso, decidió interrumpirlo todo. Apenas 6 días antes del gran estreno de Enter the Dragon, en Hong Kong, la tragedia golpeó sin previo aviso. Era el 20 de julio de 1973. El día transcurrió en apariencia como cualquier otro para Bruce Lee. Estaba en plena efervescencia profesional, afinando los últimos detalles del filme junto a su productor y amigo cercano, Raymond Chow. El ambiente era optimista. Había entusiasmo en el aire. El proyecto más ambicioso de su carrera estaba por salir a la luz. Por la tarde, ambos se dirigieron al apartamento de Betty Tim Pei, una joven actriz taiwanesa conocida en los círculos del entretenimiento asiático y cercana a Bruce, con quien, según rumores que hasta hoy persisten, mantenía una relación íntima. La visita, en principio, era informal. Una pausa, una charla, un momento de relajación. Pero ese día, el clima parecía conspirar en contra. Era una de las jornadas más calurosas del mes. El termómetro rozaba los 32 grados Celsius y la humedad superaba el 80%.
El aire se sentía denso, asfixiante. Bruce, como era habitual en momentos de estrés o cuando buscaba inspiración creativa, consumió una pequeña dosis de hachís. No lo hacía por diversión. Lo veía como una herramienta para ampliar su percepción, para relajarse, para encontrar claridad mental en medio de la tensión que implicaba dirigir y protagonizar un proyecto de esa magnitud. Además, desde hacía años luchaba contra la ansiedad y un insomnio crónico que afectaban su descanso y su rendimiento. Aquella tarde parecía tranquilo, incluso animado. Según testigos, estuvo bromeando, actuando escenas de su próxima película con entusiasmo, como si nada malo pudiera ocurrir. Pero en un instante todo cambió. Bruce dijo que tenía un fuerte dolor de cabeza y que se sentía mareado. Su energía se desvaneció. Comunicó que necesitaba descansar un poco y se dirigió a una de las habitaciones del apartamento. Nadie se alarmó de inmediato. Era comprensible. El calor, el esfuerzo, los días sin dormir. Pero pasaron los minutos y luego las horas. A las 21:30, Betty Timpey decidió entrar a la habitación. Lo encontró acostado, aparentemente dormido. Lo llamó por su nombre, suavemente al principio. No hubo respuesta. Le tocó el hombro, luego lo sacudió con más fuerza. Bruce seguía sin reaccionar. Presa del pánico, Betty intentó contactar a Raymond, quien se había marchado a cenar a un restaurante cercano. Desde allí, él intentó contactar al médico personal de Bruce, mientras salía apresurado hacia el apartamento. Era una época sin teléfonos móviles. La desesperación de Raymond lo llevó a detenerse en cada esquina con cabinas telefónicas públicas, tratando una y otra vez de ubicar al doctor, cuya línea estaba constantemente ocupada. Finalmente, tras varios intentos, logró comunicar la emergencia. Al llegar al apartamento, Bruce aún yacía inconsciente. El médico intentó maniobras de reanimación durante varios minutos, pero su cuerpo no respondía. Fue trasladado de inmediato al hospital Queen Elizabeth. Eran alrededor de las 10:15 de la noche cuando fue admitido, pero ya era demasiado tarde. A pesar de todos los esfuerzos médicos, Bruce Lee fue declarado muerto. Tenía apenas 32 años. La noticia se propagó como un rayo en la oscuridad. Nadie lo podía creer. ¿Cómo era posible que el hombre más en forma del planeta, el guerrero más ágil, la estrella más brillante, muriera de un momento a otro sin haber recibido un golpe, sin haber estado en combate, sin estar enfermo? ¿Qué pasó en ese cuarto? ¿Qué mecanismo silencioso e invisible apagó su vida tan repentinamente? El informe médico oficial habló de un edema cerebral, una inflamación aguda del cerebro provocada por un exceso de líquido que compromete las funciones vitales. Los doctores del Hospital Queen Elizabeth concluyeron que esta inflamación fue causada probablemente por una reacción adversa a un analgésico llamado Equagesic, una combinación de meprobamato y aspirina que Bruce ya había ingerido antes sin problemas. Aquella noche, sin embargo, su cuerpo pareció responder de forma distinta. Esa explicación fue, al principio, aceptada sin demasiadas objeciones. Era una muerte triste, sí, pero médica, racional, entendible, en teoría. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que surgieran nuevas dudas. Algo no encajaba. Los admiradores no podían aceptar que un hombre tan disciplinado, tan consciente de su cuerpo, muriera por una simple pastilla. Médicos comenzaron a cuestionar los detalles clínicos. Los medios alimentaron teorías alternativas. Y los rumores, como era de esperarse, empezaron a multiplicarse. Todo se complicó aún más cuando el 19 de septiembre de ese mismo año, un artículo periodístico reveló un dato inquietante. Durante la autopsia,
los forenses encontraron rastros de cannabis en el estómago e intestinos de Bruce Lee. La noticia sacudió la opinión pública. Algunos médicos de Hong Kong sugirieron que el hachís, consumido de forma habitual por Bruce, podría haber interactuado con el analgésico o haber provocado por sí solo la inflamación cerebral. No había pruebas concluyentes. No había antecedentes científicos firmes que vincularan el cannabis con ese tipo de reacción. Pero la duda quedó sembrada. ¿Y si su cuerpo ya estaba deteriorado por el exceso de trabajo, la falta de descanso y el abuso de ciertas sustancias? ¿Y si aquella combinación, aunque no fuera letal por separado, fue simplemente demasiado para un organismo que ya operaba al límite? Podría haber sido un accidente bioquímico, un error microscópico en una máquina humana llevada hasta el extremo. Esas preguntas, lejos de apagarse con el tiempo, solo han ido creciendo. Porque cuando una leyenda cae sin explicación clara, lo que queda no es solo dolor, es misterio. Con el paso del tiempo, nuevas piezas comenzaron a emerger, como fragmentos de un rompecabezas que, poco a poco, podrían ofrecer una imagen más clara sobre lo que realmente ocurrió en los últimos días de Bruce Lee. Entre los elementos más inquietantes está la transformación física que su cuerpo atravesó en los 2 meses previos a su muerte. Observadores cercanos notaron que Bruce había perdido una cantidad de peso alarmante, cerca del 15% de su masa corporal, lo que lo dejó con apenas 54 kilogramos. Su figura atlética, que antes imponía respeto por su simetría y fortaleza, comenzó a lucir más delgada, más tensa, con un aspecto casi consumido. Sus músculos seguían marcados, sí, pero ya no irradiaban la misma vitalidad. A simple vista parecía estar en forma, pero por dentro algo no andaba bien. Esta pérdida de peso no fue producto de una enfermedad conocida ni de negligencia. Al contrario, fue el resultado de una autoexigencia extrema. Bruce estaba en medio del rodaje más importante de su carrera y quería lucir impecable ante la cámara. Cada toma, cada plano, cada ángulo debía mostrar la perfección física que representaba su filosofía. Y en esa búsqueda obsesiva de control, tomó una decisión quirúrgica inusual: la eliminación de las glándulas sudoríparas de sus axilas. El objetivo era puramente estético. Bruce temía que el sudor visible durante las escenas arruinara la imagen pulida que quería proyectar. Pero esta intervención, aunque aparentemente menor, podría haber tenido consecuencias fatales. El cuerpo humano necesita sudar para regular su temperatura interna, especialmente durante el esfuerzo físico o bajo condiciones ambientales extremas. Al eliminar una de sus principales vías de enfriamiento, Bruce redujo significativamente la capacidad de su cuerpo para disipar el calor. En días calurosos y húmedos, como el del 20 de julio de 1973, esta limitación podría haberlo colocado en una situación crítica sin que él lo supiera. Sumado a su bajo peso, su dieta líquida y el desgaste físico y mental al que se sometía diariamente, su organismo operaba al límite, sin margen de error. Pero la tragedia no llegó sin señales. De hecho, hubo un aviso muy claro. El 10 de mayo de 1973, apenas 2 meses antes de su muerte, Bruce Lee sufrió un colapso en circunstancias muy similares. Se encontraba en un estudio de grabación, realizando el doblaje de diálogos para Enter the Dragon. Para evitar ruidos de fondo, el aire acondicionado había sido apagado. El ambiente, sin ventilación, era sofocante. Bruce, como en otras ocasiones, había consumido hachís antes de entrar, en un intento por aliviar la tensión.
Pero esta vez su cuerpo reaccionó de forma dramática. En medio del calor, Bruce se desmayó en el baño. Vomitó, recuperó el conocimiento por breves momentos y volvió a desplomarse. Fue trasladado de urgencia al hospital. El diagnóstico fue alarmante: inflamación cerebral. Un neurocirujano logró estabilizarlo y durante su evaluación sugirió que el consumo de cannabis podría haber influido en el episodio, aunque sin poder afirmarlo con certeza. Bruce, con su carácter habitual, minimizó el incidente. Se recuperó, volvió al rodaje y nunca habló públicamente del tema. Pero para quienes lo rodeaban, fue un llamado de atención que no fue escuchado. A pesar de que este patrón se repitió en sus últimos días: calor extremo, consumo de hachís, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, las explicaciones se volvieron cada vez más difusas. El consumo de cannabis era habitual para Bruce, pero hasta hoy no existe una base científica sólida que lo vincule directamente con el edema cerebral. Médicos e investigadores han revisado el caso una y otra vez, y la mayoría coincide en un punto clave. Los síntomas que Bruce presentó, tanto en mayo como en julio, fiebre alta, agotamiento extremo, náuseas, desvanecimiento, no corresponden a una intoxicación por drogas, sino más bien a un golpe de calor. Y aquí es donde surge una hipótesis inquietante, pero extremadamente plausible. ¿Y si Bruce Lee simplemente colapsó por sobrecalentamiento? ¿Y si la muerte no fue producto de un veneno misterioso, ni de una sustancia ilícita, ni de una conspiración, sino de un fallo fisiológico provocado por un conjunto de decisiones que, tomadas individualmente, parecían inofensivas? El 20 de julio fue, sin duda, uno de los días más calurosos del mes en Hong Kong. Bruce ya se encontraba debilitado por la pérdida de peso. Había alterado su capacidad natural para regular la temperatura corporal. Estaba bajo una presión constante por terminar una película que marcaba su entrada definitiva al cine occidental. Había dormido poco, comido menos, y llevaba su cuerpo al límite de lo tolerable día tras día. A todo eso se sumó el consumo de una sustancia que podía alterar su percepción y su capacidad de reacción. El dolor de cabeza que mencionó aquella tarde pudo haber sido el primer síntoma de una crisis térmica severa. Un desequilibrio invisible que fue escalando en silencio hasta que su cuerpo no pudo más. Bruce Lee, el hombre más fuerte, más veloz, más preparado. Quizá murió no por algo extraordinario, sino por un exceso de todo. Exceso de esfuerzo, exceso de exigencia, exceso de confianza. Una máquina perfecta que, empujada más allá de sus límites humanos, terminó colapsando. Pero incluso medio siglo después de su muerte, la figura de Bruce Lee continúa despertando preguntas, y la ciencia, lejos de cerrar el caso, sigue ofreciendo nuevas perspectivas. En 2022, una investigación realizada por un equipo de médicos de la Universidad Autónoma de Madrid presentó una teoría inesperada, tan sorprendente como inquietante. Bruce Lee podría haber muerto por beber demasiada agua. Así, sin veneno, sin conspiraciones, sin sustancias ilegales. Solo agua. El estudio, publicado en una revista médica especializada, propone que la verdadera causa del edema cerebral que acabó con su vida fue una hiponatremia aguda, un desequilibrio electrolítico severo. Esta condición se produce cuando el nivel de sodio en sangre cae por debajo de lo necesario para mantener la función celular. En otras palabras, el cuerpo absorbe más agua de la que puede manejar, y como el sodio ayuda a regular la cantidad de líquido dentro y fuera de las células, su ausencia permite que éstas se hinchen peligrosamente.
y cuando las células afectadas son las del cerebro, el desenlace puede ser fatal. Pero, ¿cómo es posible que algo tan aparentemente inofensivo como el agua provoque la muerte de un atleta de élite? Los investigadores explican que Bruce, obsesionado con la pureza física y la limpieza interna, mantenía una dieta predominantemente líquida, basada en jugos, caldos, batidos proteicos y agua en grandes cantidades. Además, su bajo peso corporal reducía la capacidad de su organismo para procesar volúmenes elevados de líquidos. A esto se suman otros factores preocupantes. El consumo habitual de hachís, que podría haber afectado la función renal. La eliminación quirúrgica de glándulas sudoríparas, que alteró su sistema de enfriamiento. Y el estrés físico y mental constante al que estaba sometido por las exigencias de su carrera. Todo esto convirtió a su cuerpo en un sistema de alta precisión, pero frágil, delicado, sometido a una presión continua. Según el estudio, Bruce no necesitaba beber una cantidad absurda de agua para desencadenar la hiponatremia. En su condición, incluso una ingesta moderada, mal distribuida, podía bastar para disparar un proceso fatal. El agua, fuente de vida para muchos, pudo haber sido, en su caso, la gota que desbordó el vaso. Esta hipótesis, aunque no definitiva, aporta una visión moderna, basada en avances médicos que en 1973 aún no estaban al alcance de los forenses. Y más allá del dato clínico, plantea una reflexión profunda. El equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad. Bruce Lee parecía invencible, pero en realidad vivía al límite. Su cuerpo era una máquina impresionante, diseñada para el rendimiento máximo. Pero cada engranaje funcionaba bajo una tensión constante. Como una antorcha encendida en plena tormenta, su llama era brillante, potente, casi divina, pero también fugaz. Y sin embargo, pese a su partida repentina, Bruce Lee no desapareció. Al contrario, su legado creció, se amplificó, cruzó fronteras y generaciones. En 1993, su hija Shannon Lee, heredera de su filosofía y energía, produjo un documental profundamente humano sobre la vida de su padre. En él no solo se exploraba al maestro y al actor, sino también al esposo, al padre, al hombre detrás del mito. Fue un esfuerzo por mantener viva la memoria, no como una estatua inmóvil, sino como una corriente que sigue fluyendo. Ese mismo año, la tragedia volvió a golpear con fuerza a la familia Lee. Brandon, el hijo de Bruce, que seguía los pasos de su padre en el cine, falleció de manera devastadora durante el rodaje de The Crow. Un accidente con un arma de utilería mal manipulada lo mató en pleno set. Tenía solo 28 años. El eco de la tragedia se extendió por el mundo. 2 generaciones de talento, fuerza y visión, apagadas demasiado pronto. Muchos lo vieron como una maldición. Otros como una coincidencia dolorosa. Lo cierto es que el apellido Lee, en ese momento, dejó de ser solo un símbolo de acción, para convertirse en una historia teñida también de dolor y pérdida. Hoy, más de 50 años después de su partida, Bruce Lee sigue siendo un símbolo universal de fuerza, determinación y transformación. Su nombre, en muchas partes del mundo, es sinónimo directo de Kung Fu. Pero más allá de los golpes y las películas, su verdadero legado está en la revolución que impulsó dentro y fuera del tatami. Su filosofía, centrada en la libertad del movimiento, en la ruptura de estructuras rígidas y en la adaptación como forma de vida, transformó no solo las artes marciales, sino también la manera en que millones de personas entienden la relación entre cuerpo, mente y espíritu. El Jeet Kune Do, el sistema que él mismo creó, no era simplemente una técnica de combate.
Era una declaración de independencia. Bruce rechazaba la tradición por la tradición misma. No quería repetir fórmulas antiguas. Quería descubrir, innovar, crear. Por eso su método fue revolucionario. Mezclaba estilos, absorbía lo útil, descartaba lo inútil. Priorizaba la eficacia sobre la forma, la intención sobre la técnica. En muchos sentidos, el Jeet Kune Do fue el antecesor del Mixed Martial Arts moderno. Hoy, en competiciones como la UFC, puede sentirse la influencia de su visión, un combate libre, sin dogmas, donde lo importante no es de dónde vienes, sino lo que puedes hacer. Sin embargo, lo más valioso que Bruce dejó no puede medirse en títulos ni en taquillas. Su mayor legado es una mentalidad, un mensaje, una forma de vivir. Su célebre frase, "Be water, my friend", no era solo una metáfora poética, era un principio de vida. Ser como el agua significa adaptarse, fluir, ser flexible pero firme, suave pero imparable. Es una invitación a no dejarse definir por los moldes de otros, a encontrar la propia voz, a romper los límites que nos impone la sociedad, la cultura o el miedo. Y ese mensaje, décadas después, sigue resonando con fuerza. Porque Bruce Lee vivió rápido, cayó joven, pero se convirtió en eterno. Su cuerpo desapareció de este mundo, sí, pero su energía, su influencia, su filosofía siguen fluyendo, como el agua, siempre en movimiento, siempre presente. Si te conmovió esta historia, si sientes que Bruce Lee merece ser recordado por más que sus películas, suscríbete al canal, porque historias como la suya merecen ser contadas.